Bueno, pues, bueno, primero, antes de nada, voy a hacer un poco de relleno porque tengo pocas slides, así que voy a rellenar un poquillo. Entonces, primero, nada, quería dar las gracias a Juan, sobre todo, y a Gustavo por montar todo esto, que se lo han currado entre ellos dos y la verdad que, oye, pues agradecido. También agradecido a todos los que venís de fuera, porque los que estamos aquí también, ¿no? Pero total, te levantas, vienes y ya está, ¿no? Pero coño, los que habéis tenido que coger un avión y un hotel y todo eso, así que, bueno, pues muchas gracias por venir. Y también quería volver a agradecer a Juan, que ha recordado que se está grabando, porque he tenido que quitar un rap que tenía aquí en las slides rápidamente. No vaya a ser que, bueno, hoy ya no te puedes fiar. Y bueno, ya, el último de relleno ya. Estábamos hablando, haciendo una encuesta, a ver, dudábamos si había más gente trabajando en Telefónica o ex telefónicos. Bueno, Telefónica o su ecosistema. Entonces, a mí no me gusta pedir que se levante la mano, porque a mí no me gusta levantarla, pero bueno, a ver, ¿cuánta gente está trabajando en Telefónica o asociados? ¿Y cuánta gente no? Está ahí, ¿eh? Igual hay gente que no, pero así. Bueno, pues ya... A ver. Bueno, yo voy a hablar de WebAssembly, que digo, ya no sé... WebAssembly. No sé si sabréis lo que es. Yo tampoco lo sabía hasta hace poco, o sea que... Bueno, lo vamos descubriendo. Pero bueno, está bastante chulo. Bueno, he cogido esto, que si, bueno, ya no trabajaréis en Telefónica, pero habéis trabajado, así que os sonará un poco esto, ¿no? Que fíjate, desde 2007, hace 11 años, que alguien decía, the web is the platform. Bueno, veo allí a Fernando y a Salva, que si veis que digo alguna burrada, me paráis, rápidamente, ¿no? Pero bueno, the web is the platform. Pues eso la gente lo decía, ¿no? Decía, bueno, pues el navegador será un sistema operativo y ejecutará aplicaciones, algo así. Incluso hubo alguien que se vino muy arriba y hasta creó un sistema operativo móvil basado en todo esto. No sé si os sonará, Firefox OS o algo así, se llamaba. Y bueno, la verdad que, oye, había un montón de iniciativa para que esto fuera verdad, ¿no? Convertir, bueno, pues ya el Photoshop, el Visual Studio, olvidaros. Eso todo va a ser, ya todo se va a ejecutar en el navegador. Entonces, bueno, quizás, bueno, seguro que vosotros ya utilizáis todo en el navegador. O sea, no el Photoshop, ¿qué es eso? Eso como Cobol, ¿no? O como el Deluxe Paint ese de Amiga, o eso ya. Bueno, vaya, el emoji este del caracol se veía mejor en mi navegador, pero bueno. Quizás, bueno, a mí me gusta culpar a JavaScript de todo porque no me gusta mucho, así que quizás una de las culpas de que a día de hoy esto todavía no sea una realidad 100% es porque el lenguaje o la plataforma, o sea, no tanto el lenguaje, que el lenguaje también, iba a poner aquí el 1 más 1 igual a 11, bueno, hay muchos, ¿no? Lo típico, ¿no? Pero bueno, igual no solo el lenguaje, sino también la propia plataforma de ejecución de JavaScript hace que sea lenta, que sea poco productiva quizás porque no tiene tipos. Bueno, ¿qué os voy a contar a vosotros, no? Entonces, quizás uno de los problemas para que esto todavía no haya sido verdad es JavaScript, ¿no? Por eso está troleando ahí lo de Web is the Platform de hace 11 años. Y bueno, al final dices, bueno, pues a ver, ¿qué hago para poner un poco para enseñar esto? Porque siempre dirá, no, porque es que en C, no sé qué. Y bueno, pues busqué en Google, ¿no? ¿Qué se hace? Comparar JavaScript con C. Y bueno, esta página bastante chula. Había un montón de algoritmos FASTA, no sé qué, de estos de biología que no tengo ni idea, de proteínas, no sé, ni idea. Entonces, este del Mandelbrot, dije, este sí que sé lo que es. No se sabe lo que es, pero bueno, es muy típico, ¿no? Los que tenemos ya unos años, que lamentablemente lo tenemos, pues siempre hay friqueado ahí con los fractales, compresión fractal, no sé qué bien queda todo eso. Y hacer un programita que enseñe eso de un Mandelbrot es súper sencillo, la verdad, porque es hacer ahí un par de multiplicaciones con números imaginarios, poner un puntito ahí en pantalla y sale. Son de esas cosas que te sorprenden, ¿no? Lo haces el programa, 50 líneas, dices, es imposible que cuando le da a ejecutar salga eso en pantalla. Y sale, y hace zoom y hay más, y más, y más. Bueno, eso, los fractales. Entonces, ahí coges una comparativa, ¿no? Y ves C++, C, Rust, Swift, C, bueno, ahí salen diferentes, está chula. Luego pongo en el siguiente está el enlace para que veáis si os interesa todo esto de la bioinformática, biotecnología, hay un montón de algoritmos chulos. Y veis ahí lo que ocupa en memoria, el GZ pues no sé lo que es, y la CPU, pues bueno, pues eso, hacéis una idea, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a comparar a ver con JavaScript. Bueno, no está aquí JavaScript todavía. Ahí hay Chapel, ni idea lo que es eso, sale hasta Go. Bueno, en fin, que ya veis, ¿no? Entonces, bueno, pues seguimos bajando y llegamos a JavaScript. Mira, lo tuve que buscar, por eso sale JS en verde, porque lo tuve que buscar con el browser. ¿Dónde está?
Bueno, está en el lugar 11. Si veis el tiempo que tarda 10 veces más y consume 22 veces más memoria para hacer lo mismo, no de JS. Entonces, bueno, se ve que realmente esto de que trolea con la velocidad o con el consumo de memoria, bueno, todos habéis visto el consumo de las pestañas de Firefox o de Chrome. Entonces, pues, o sea, realmente es un problema. Mira, ahí está la URL. Por si queréis verlo, hay un montón de comparativas y está bastante chulo para ver diferentes versiones de lenguajes y todo eso. Entonces, bueno, como esto parecía que era un problema, pero el caso es que estábamos empeñados en hacer de Web is the Platform, porque, oye, todo el mundo tiene un navegador, pues salieron diferentes alternativas, ¿no? Uno de ellos era el ASMJS, digamos, un poco liderado por Mozilla, y el otro fue el cloruro sódico, la sal, el NeaCl de Google. ¿No? Un poco los dos intentaban atacar al mismo problema. JavaScript es lento y poco eficiente en cuanto a memoria, vamos a intentar ofrecer una alternativa. ASMJS lo que hace es, bueno, todos sabemos cuáles son los lenguajes un poco más rápidos, ¿no? Entonces vamos a intentar coger esos lenguajes rápidos como C o C++ y llevarlos a la web. Entonces, ASMJS, ¿qué hizo? Bueno, pues yo lo transformo en un conjunto de JavaScript más pequeño que no tenga problema de saber qué tipo es esta variable, de 1 más 1 igual a 11, o incluso que esté todo más, o sea, que se parsee mucho más rápido y que consuma mucho menos memoria. Y eso se lo doy a mi engine de JavaScript y que lo ejecute, que le será mucho más fácil ejecutarlo. Eso por un lado. Y lo de Google, pues cogieron otra alternativa y decían, no, pues tú trae tu código en C, tú compila tu librería, que yo te hago aquí una ventanita en mi navegador y te ejecuto ese código en un sandbox, todo muy seguro y todo eso, todos sabemos que todo muy seguro hoy en día. Y entonces, pues, así vale, ¿no? Y la verdad que con las dos alternativas hay ejemplos súper chulos. Con ASMJS yo he visto funcionando, creo que es el Unreal Engine, cosa chunga, y funciona bien. Con lo de Google, pues ahora mismo no recuerdo ningún ejemplo, pero hay ejemplos también de cosas funcionando, embebiendo cosas nativas en la web, ¿no? Y bueno, pues eran alternativas. Tenían un problema, que luego lo veremos, no voy a hacer spoiler, y entonces, pues al final ninguna de esas alternativas es la que parece como que ha triunfado. Un poco la unión de las dos, o de, bueno, más, realmente si buscas por WebAssembly pone que ganó la batalla Firefox, porque WebAssembly se parece más a SMJS que a la otra alternativa. Entonces, un poco, esta sería la convergencia de las dos iniciativas, amparada bajo, como vamos a ver aquí, bajo el W3C, o sea, es un estándar, todos los navegadores lo deberían soportar, y es un poco lo que hoy en día tenemos para poder conseguir que esto de que the web is the platform. Yo a mí no lo estoy vendiendo, que a mí no sé si me gusta eso, pero bueno, que es un poco lo que se quiere hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es WebAssembly? Pues WebAssembly es como una especie de formato binario. Si tú ves un fichero WASM, vas a ver, lo vas a abrir y igual te crasea el editor de texto según cuál uses, porque suelen ser grandes, y es binario, ¿no? O sea, que no es texto. Es un formato binario. Bueno, viene del texto, lógicamente, pero es un formato binario. Básicamente lo que se hace, luego lo veremos un poco más, es parsear el código. Bueno, no voy a entrar ahí, luego lo vamos a ver un poco mejor. Es importante que también es interoperable con JavaScript, es decir, tú cargas tu módulo de WebAssembly en el browser, eso exporta una serie de funciones, calcular, como siempre hacemos, el número de Fibonacci o el factorial de un número, muy típico, ¿no? Pues eso, te exporta esa función, tú la llamas y te sale el número de Fibonacci. Le dices, dame el número de Fibonacci 101. Bueno, el que sea, no me lo sé. Entonces, pues, es interoperable con JavaScript. Tú cargas ese módulo y todo lo puedes llamar desde JavaScript. Incluso hay cosas que no necesitas que se llame desde JavaScript porque pueden a lo mejor salir en un canvas, por ejemplo. Otra cosa importante de WebAssembly es que no solo está pensado para navegadores. Esto yo creo que también es una de las cosas bastante chulas de WebAssembly. Es decir, el módulo WebAssembly se puede ejecutar en un browser, se puede ejecutar en Node.js y diciendo, bueno, claro, pero oye, todo es JavaScript, vale. Pero también, y existen máquinas virtuales, máquina virtual puede ser un concepto un poco amplio, pero existen entornos de ejecución que pueden ejecutar WebAssembly fuera de Node.js, fuera de JavaScript, fuera de todo. O sea, es decir, tú te haces tu runtime, coges tu módulo, lo ejecutas y eso pues hace algo y lo hace. Entonces esto es importante porque quizás es una manera de conseguir código multiplataforma fácil y gratis. Así que esa parte de WebAssembly es bastante importante. O sea, no solo está ligado con JavaScript. Incluso, bueno, como pongo ahí, hay un runtime en una FPGA de tal manera que puedes ejecutarlo hasta en un cacharrillo, tu módulo de WebAssembly. Bueno, como pongo ahí también ahí el tema de la seguridad, pues es muy importante la seguridad. Hoy en día todo es muy seguro, excepto cuando no lo es. Así que, bueno, para que esto de ejecutar código nativo, pues, qué chungo, ¿no? Pues sí, es un poco chungo y aunque tiene su sandbox y tal, o sea, cada módulo de WebAssembly se ejecuta su propio sandbox, no tiene acceso
al sistema operativo, solo con las interfaces que le da el browser, no tiene acceso al resto de cosas, a no ser que fuerces un cambio, ¿cómo es?, en la página de caché y entonces leas la memoria de otro proceso, pero bueno, esto igual no solo es de esto, puede pasar por más cosas. Y bueno, el estado es que el MVP, o el MVP, que queda mejor, ¿no?, pues se completó en marzo del año pasado y ya está en la mayoría de los navegadores. Bueno, en Chrome, Firefox, incluso también en Edge. No lo considero a los navegadores más populares. Nada, no me cae mal Microsoft, ¿eh? Bueno, un poco porque patrocina al Madrid, pero por el resto no. Vale, entonces, ¿cuál es la diferencia entre WebAssembly y ASMJS? Principalmente es una aproximación muy similar. Quizás una es una evolución de la otra. ASMJS lo cogía tu código C o C++ o Rust, por ejemplo, y te lo compilaba en una especie de subconjunto de JS mucho más pequeñito, con instrucciones parecidas a ensamblador de, pues tengo un registro 1, 2 o A, B y C, cárgame el registro 1, cárgame el registro 2, llama esta subrutina, es decir, algo como parecía ensamblador, pero seguía siendo JavaScript. WebAssembly lo que hace es coger ese formato, que es un poco diferente, es una especie de parseo ya de tu código en C, te crea una especie de código en ensamblador, pero eso ya parseado como si fuera un árbol de esto sintáctico, y eso te lo pone en un binario. Entonces ese binario se lo puedes pasar directamente al navegador y el navegador será capaz de ejecutarlo, básicamente. Entonces la diferencia es que uno es binario y el formato también es diferente y el otro es un subconjunto de JavaScript sencillo. ¿Qué más cosas? Bueno, lo que decía, WebAssembly pues no necesita, o sea, no solo está orientado a entornos JavaScript, que yo creo que eso también es una diferencia importante. Y bueno, contra lo que tiene contra lo de Google, pues bueno, Google, las compilaciones tenían que ser por plataforma, WebAssembly es multiplataforma, ahora lo vamos a ver. Sin embargo, si tú tenías tu librería OpenCV y querías utilizarlo con la tecnología de Google, pues tenías que compilarlo para Mac, para Linux, para Raspberry Pi, para el móvil, lo que fuera, ¿no? Y esto es un poco diferente. Y aparte que, bueno, era también propietario de Google, bueno, de Chrome, que también esto otro es un estándar, ¿no? No es propietario de nadie. Vale, pues quiero empezar a hacer cosas con WebAssembly. ¿Qué tengo para hacer, no? Pues a día de hoy, bueno, la clave es una cosa que se llama MScripten, que es un poco como el compilador, el sistema de las build tools, ¿no? Build tools, para poder compilar tu código en C, tu código existente en C, no necesitas cambiar casi nada, pocas cosas, para compilar, depende de lo que hagas, tu código en C o en Rust y te genera el WebAssembly, ahí entre medias, ¿no? Entonces, los lenguajes que están en el MVP es C y C++ y Rust también, Rust un poco más todavía porque digamos que está metido dentro del propio compilador de Rust. Luego hay otros lenguajes, la gente está haciendo los lenguajes que tienen recolección de basura, es un poco más complicado portarlos, estos como no tienen, pues entonces, pero también si ves, hay proyectos que intentan llevar pues Kotlin a WebAssembly, C# a WebAssembly, pero bueno, los lenguajes que tienen Garbage Collection es un poco más complicado. Vale, entonces, lo que he comentado ahí un poco, ¿no? Pues en C y C++ utilizas el MScripten, tú coges tu código en C, lo compilas con esa herramienta que por debajo lleva el LLVM y te genera WebAssembly. Ese WebAssembly lo puedes ejecutar en el navegador. Una cosa curiosa también, o que está bien, es que se pueden utilizar librerías de sistema C, ¿no? Pues si estás utilizando pthreads, pues puedes utilizar pthreads. Si estás utilizando OpenGL, pues no tienes que tocar nada, puede funcionar OpenGL. El navegador en este caso, si se ejecuta en un navegador, se encarga de hacer el mapeo de tecnologías. Pues si estás utilizando OpenGL, pues utilizará WebGL en ese caso. Y bueno, el resto de librerías también, a priori, están portadas. Bueno, las más usadas, supongo, porque no todas, ¿no? Porque necesitas especificar que tal librería lo está utilizando tu módulo. Y bueno, el Rust, lo bueno que tiene es que está integrado en las últimas versiones del compilador, así que si tú tienes, bueno, aún así necesitas aquel nombre tan raro, porque eso es lo que hace como el linkado del ejecutable, más o menos. Entonces, pero bueno, que con el propio elemento es una arquitectura más. En vez de compilar para RM64, pues compilas para WebAssembly 32, en este caso. Entonces, ¿cómo puede cambiar esto el desarrollo? Pues normalmente imaginaros que tenéis una librería como WebRTC, si la conocéis. Y esa librería hoy en día está dentro de los navegadores para poder entrar en sesiones de OpenTalk, por ejemplo. Entonces, hoy en día, en la versión de Android tiene su versión compilada de WebRTC, la de Linux, y además he puesto una cajita amarilla porque todo va en el mismo binario. O sea, que yo sepa, no se pueden
cargar librerías de manera dinámica en un navegador, un poco chungo eso. A que yo sepa, tiene que ir todo en el mismo ejecutable. Así que necesitas tener tu código de WebRTC y compilarlo para n plataformas y linkarlo dentro de n binarios. Y eso pues es un rollo, porque cada plataforma tiene sus peculiaridades, no todo funciona igual. Entonces, eso es un poco la aproximación. Podéis poner ahí WebRTC, OpenCV o libsas, como por ejemplo se usa, ¿no? Entonces, la aproximación con WebAssembly es: yo tengo mi código de WebRTC, genero mi módulo en WebAssembly y eso sí que dinámicamente se puede meter en todos los navegadores. Entonces ya me he quitado la dependencia de tener que compilar una librería en n plataformas. Tengo una librería, la compilo en una sola plataforma y esa plataforma funciona en... Bueno, esto es un poco la... No me sale la palabra, pero como la piedra roseta, no sé. Bueno, no sé cómo decirlo, pero es como lo que siempre hemos perseguido, ¿no? Java, writes, owns, runs, anywhere, everywhere. Eso lo tengo así porque quería buscar en Google, pero mira, al final se me da un punto suspensivo. Bueno, da igual, ¿entendéis? Entonces, un poco ¿qué gracia tiene? Pues eso, si WebRTC tiene un problema, quiero actualizar WebRTC, ahora está ligado a la versión del navegador. Pues con esto no. Con esto puedo sacar versiones de WebRTC que el navegador, cuando la necesite, se descargará su fichero, su módulo y se utilizará. Entonces, yo creo que es bastante... Si funciona, que bueno, no lo sé, está por ver todavía, pero si funciona es una buena solución cuando tienes este tipo de problemas. En principio el rendimiento suele ser el mismo. Yo de momento eso no lo he visto, pero en principio es la idea. Desde luego es mucho mejor que si te programaras WebRTC en JavaScript. Mucho mejor. Dicen por ahí 20, 30 veces, mucho mejor. Y bueno, tienes un poco más de control sobre el módulo nativo porque puedes ajustar la memoria que tiene el módulo nativo, todo eso. Pero bueno, no voy a entrar mucho más porque si no, se nos va a ir el tiempo. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, tenemos esa función en Rust. Más o menos eso es todo lo que sé de Rust hoy en día. Un poco más igual, pero poco más. Cuando nos entramos con los lifetimes, bueno, luego Fernando da la charla de Rust, seguro que aprendéis un montón. Cuando entramos con los lifetimes, eso ya me pierdo. Entonces, bueno, pues eso es. Tenemos ese programa en Rust, compilamos con Rust y esto no es lo que nos devuelve, porque realmente lo que nos devuelve es un módulo WSM que es binario. Entonces, para sacar la representación textual hay que decompilarlo. En el fondo es como si fuera una librería binaria de C, o un SO, o un .A, o lo que sea. Entonces, esto es un poco la representación binaria. Yo esperaba encontrar 3 líneas y decir, qué guay. Entonces, poco a poco tenía que ir haciendo el cuadrito de texto un poco más grande, porque digo, joder, todo lo que sale aquí. El caso es que, bueno, claro, al final, si tú abres ese fichero, ocupa un montón, por cierto, dices, bueno, pues esto era muy chulo, solo era un println. Pero claro, abres ahí y están todas las funciones de POSIX, que si el printf, que si no sé qué. Claro, ¿qué hace esto? El MS-Scripten. Pues te mete todo el runtime de C en tu fichero ejecutable, porque no sabe, aunque hace poco salió un post en el blog este de hacks de Mozilla, que se intentaba reducir esto utilizando las funciones que te daba el propio navegador, porque igual, oye, no hace falta que cada módulo de WSM tenga metido una versión de libc dentro de su módulo. Entonces, bueno, pues es súper grande. Entonces, esto es lo que pude rescatar buscando mucho. Ya ves que la función, esa es la función 77, pobrecilla, eso se ha quedado. Y bueno, ahí pues más o menos os podéis hacer una idea de lo que quiere decir. Al final llamará a la 74 aquí, que imprimirá algo por pantalla, supongo, claro. Porque sí, lo imprime, desde luego, lo probé y lo imprime. Así que eso es un poco yo programo eso, ejecuto esto y me da mi módulo WSM. Vale, ya tengo el módulo. Ahora, ¿cómo lo cargo en JavaScript? Pues en un futuro la idea es que pongas script type, módule y la ruta al WSM. De momento no está así. Entonces, necesito programarlo en JavaScript. Pues así más o menos sencillo. Coges el módulo, una vez que lo tienes, te da como un array de bytes y con ese array de bytes lo instancias. Con ahí el import object, que cuando, bueno, a mí, pues ya que haces esto, pues te mola jugar un poquillo, ¿no? Y deja import object vacío, sí, hombre. Ahí tienes que pasar pues, la configuración de memoria, dónde empieza la pila, dónde acaba la pila, en fin, todo este tipo de cosas tan bonitas. Entonces, bueno, cuando ya puedes sacar, digamos que el instanciar te da un módulo y ese módulo, pues te da una instancia. Realmente el instanciar te da dos cosas, el módulo y la instancia. El módulo te vale para que, como ya la parte cargada de memoria, pues si quieres hacer varias instancias de tu módulo. Y si no, pues ahí coges la instancia y con la instancia que tenía este módulo. Una función para calcular el Fibonacci, pues vale, pues lo llamo. Hay una propiedad que se llama sports y ahí te están las funciones que exporta ese módulo. Entonces, si quieres que, como la demo como la presentación de Gustavo, ¿no? Que le enseñes, bueno, no sé si es eso, ¿eh? Si le enseñas un plátano y que te diga que es un plátano o una taladradora,
y que te diga que es una taladradora, pues, oye, por debajo está ahí TensorFlow o todos los algoritmos estos de Machine Learning, que al final tú dirás, ¿qué es esto? Y resultado, taladradora. Y por dentro lo habrá hecho todo súper rápido porque es todo nativo, C++ y todo eso. Así que bueno, esto es un poco cómo va. Entonces, como demo, ya voy casi acabando. Bueno, eso, ya que aprovechas a investigar un poco de qué va esto, porque si os digo la verdad, hace 15 días o menos, no sabía lo que era. Entonces, pues, aproveché y dije, oye, pues voy a hacer algo, claro, que si no, vaya gracia. Entonces, bueno, esto igual, otro de los que tenemos ya unos años, estas cosas frikis del efecto fuego y todo eso, ¿no? Que cuando puedes lo cuelas, porque, oye, pues mola, ¿no? Y pues es fácil también. Entonces, a ver si funciona. Y lo vemos. Código. Increíble. Bueno, pues esto es una función, ¿vale? O sea, es un programilla que vas aquí al main, utiliza SDL y lo único que hace es hacer el efecto fuego. Entonces, bueno, como cualquier programilla, pues tiene ahí un bucle infinito que, bueno, el efecto fuego, ¿cómo funciona así? Efecto fuego 101, generas una fila en la parte interior aleatoria de colores de una paleta que va desde rojo a amarillo y entonces por cada línea que vas subiendo vas sumando los píxeles de abajo para que, digamos, haga ese degradado de amarillo a rojo y a negro y entonces, pues, efecto fuego aleatorio y eso, bueno, más o menos. Entonces, esto es un bucle infinito que cada iteración, ¿no? Cada frame, pues va calculando la siguiente iteración, lo pinta en pantalla y así toda la vida. El pobre es lo único que hace. Entonces, cuando yo lo puse, me lo hice, funcionaba en SDL, qué guay, cómo mola. Bueno, ahora lo paso con el script en este y funciona. Bueno, pues no. Porque si tienes un bucle infinito, pues el navegador llama a tu bucle y se queda ahí colgado porque le estás haciendo un bucle infinito. Entonces, por eso decía, el código en C funciona casi todo, pues esto ya veis, es un ejemplo en C. Lo único que es diferente es el ifdef, pero como veis, básicamente es que no puedes hacer un bucle infinito, está un poco feo, y entonces él te da una función para que le digas, oye, esta es la función que me vas a llamar como bucle infinito en este caso. Y bueno, hay algunas funciones más por si necesitas utilizarla. Entonces, al final lo que está haciendo es llamar a esta función, ya veis que es C, más o menos, y sacado de internet un poco, claro, no os creáis. Así que, bueno, pues eso, es un programa en C, ¿no? Pues esto lo ejecutas y sale, a ver si se volverá al otro lado, que puede que no. Ahí. Bueno, pues sale eso en movimiento, os hacéis una idea, ¿no? Vale, pues lo compiláis con el mscript en este, os genera un HTML y todo para que no tengáis que escribiros ese JavaScript que os he enseñado, porque bueno, es un poco más complejo que eso, pero para que no tengáis que generaros eso, pues os genera un HTML, yo lo he subido y ahora funcionará, pues... Ah, pues mira, sí. Pues es el mismo código que habéis visto en C, funcionando en el navegador. Cuando es un módulo en SDL, en este caso, que tú estás escribiendo algo, pues tú le puedes decir, oye, en este canvas de HTML, píntame lo que sería la memoria de vídeo, por decirlo así. Y entonces, ahí sale. La parte de abajo es como para la consola. En el escritorio va bastante más rápido, va como 10 veces más rápido que lo que va en WebAssembly. Pero aún así veis que más o menos eso alcanzaba así unos 50 frames por segundo, en el escritorio llegaba a 100 y pico, pero bueno, misma máquina, todo. Pero bueno, más o menos funciona. Si lo haces con JavaScript también te saldrá bien, seguramente porque esto es una chorrada, pero si intentas hacer algo un poco más complicado, pues seguro que vamos, va mucho más rápido. Hay una demo de verdad en Unity, pero bueno, como ya me estoy quedando sin tiempo, pues vais si queréis a webassembly.org y hay una demo con tanques de la leche, muy chula. En Unity, bueno, pues tiene un target de WebAssembly, entonces todo lo que haces se ejecuta nativamente en el navegador y va bastante bien. ¿Para qué se puede utilizar? Bueno, pues eso, para cosas gráficas funciona bastante bien. Y una cosa que me llamó la atención es que la librería esa de CSS tiene una versión que se puede compilar para WebAssembly. Entonces, normalmente tú trabajas ahora con el SAS, por ejemplo, haces tu CSS ahí con variables, todo tan chulo, y luego lo pasas por el SAS, por el compilador, te genera una CSS y eso es lo que utilizas en el navegador. Con esto podrías hacer que la librería estuviera en el navegador y tú no tuvieras que compilar la librería previamente, sino que le enchufaras el SAS y que él lo hiciera directamente en tiempo de ejecución porque es rápido, más rápido que JavaScript. Y bueno, pues eso es todo, yo creo. ¿Tenéis alguna pregunta? Para las preguntas voy a dejar el efecto fuego. Oh, ¿qué pasa? Bueno, más o menos. Buenas. Quería preguntarte, porque has puesto el ejemplo de
por ejemplo, de WebRTC, de cómo sería utilizando WebAssembly, pero yo veo que ahí tienes un problema. Cuando tú tienes una librería que va compilada en el navegador, tiene acceso a todo. ¿Cómo puedes suplantar eso con una librería que se va a descargar? A todo realmente tampoco necesitas acceso a todo, pero digamos que a lo que necesitas acceder te lo da vía navegador. Imagínate, necesitas acceder a la cámara de vídeo. Pues el navegador será el que se encargue, o sea, con tu librería que utilices para acceder a la cámara, será el navegador quien haga el puente entre acceso a la cámara. O sea, tú desde igual que aquí, ¿no? Pintar gráficamente, él no puede pintar en la memoria de vídeo, pero le dice al navegador, oye, pinta esto que te estoy diciendo. Entonces, la implementación de WebAssembly en los navegadores pasa porque expongan una serie de funcionalidades a tu módulo que pueda utilizar para interactuar con el exterior, como por ejemplo capturar imagen de vídeo. El resto de cosas, pero bueno, ese por ejemplo sí que es. Entonces el navegador te tiene que dar esa posibilidad. Pero vamos, que yo no sé si se puede hacer en el fondo, pero yo creo que es viable, debería ser posible. Sobre lo que has dicho de la sandbox, o sea, cada una de estas pequeñas aplicaciones se ejecuta dentro de un sandbox, ¿no? Y cada aplicación lleva una configuración para ese sandbox. ¿A qué te refieres con eso? Pues, por ejemplo, esta puede consumir una serie de recursos y otra puede consumir pues, mucho más o mucho menos. Sí, en principio sí. O sea, cuando importabas el módulo, ese objeto de import object tiene un montón de parámetros de configuración para que le digas, mira, tú tienes como mucho 3 megas de RAM, no tienes más. Y sin embargo, otro módulo le puedes decir, no, tú tienes 500 megas de RAM. O sea, cuando importas el módulo, tienes un montón de parámetros de configuración que le puedes pasar al módulo que estás importando. ¿Y la limitación de estos recursos viene definida por el navegador o por el sistema operativo o por qué? O sea, ¿puedo ponerle lo que quiera? O... No te sé decir. Supongo que por poder ponerle, sí, pero si le pones 14 millones de gigas y no los tiene, pues no sé si te dará error diciendo tengo memoria o simplemente si el programa que se está ejecutando va cogiendo memoria, llegará a un límite donde excepción y crash. Digo yo, vamos, no, tampoco te lo sé decir 100%, pero me imagino que van por ahí. Muchas gracias, Roberto. Me gusta bastante. Una consulta. ¿Quién está utilizando actualmente WebAssembly? Y luego también, ¿quién está, de alguna forma, promoviendo todo este tema? ¿Quién al final está soportando las futuras mejoras o lo que sea sobre WebAssembly? ¿Quién está por detrás de todo esto? Pues la verdad es que yo entiendo que la comunidad web tiene un poco de interés, ¿no?, de que se puedan ejecutar más y más cosas dentro del propio navegador, así que entiendo que pero al pues, final no sé, es Firefox, Google o Facebook o sea, una fundación. Es o un lo que estándar sea. del W3C y está siendo desarrollado por las típicas empresas que están dentro de los estándares de W3C. O sea, tampoco no te sé decir si el objetivo es acabar con todas las aplicaciones nativas y machacarlas y pisarlas, o si simplemente es una alternativa para casos de uso como este de librerías multiplataforma que están dentro del navegador, que en este caso yo creo que le podría ayudar bastante, o juegos, o este tipo de cosas donde en este caso de uso encaja bastante bien este tipo de uso. Entonces, no sé, ya te digo, si lees ahí, de hecho, no tengo mucha idea si esto es, cuál es el futuro de esto, porque si entras, por ejemplo, a las listas de correo de WebAssembly, no hay mucho movimiento, lo cual me sorprendió un poco. Entonces, no sé si de verdad va a estar muy presente o no. La verdad que no lo sé. Desde luego está bien, funciona bien y creo que hay casos de uso donde se pueden beneficiar bastante de usarlo. Entonces, yo supongo que poco a poco pues irá evolucionando y lo iremos viendo. Porque el MVP es de hace un año casi. O sea, que es que y se sigue trabajando en añadir, por ejemplo, la arquitectura 64 bits a los módulos porque los módulos son solo de 32. Entonces, bueno, se sigue trabajando. En el móvil, justo antes de la demo, voy a ver, pues no me funciona en Firefox, ni me funciona en Chrome, ni me funciona en Safari, en el iPhone. O sea que se cuelga. Bueno, no sale nada o sale una excepción. Y yo lo pruebo en el escritorio y funciona en todos los navegadores. O sea que, bueno, está ahí. Todavía no están las pizzas, yo creo, ¿no? Sí. No, todavía tenemos otra charla antes de las pizzas. Muchas gracias, Robert.